hemos desarrollado un tema de investigación denominado Cartagena Distrito Turístico y su política pública de turismo, a la cual le introducimos una pregunta de investigación. ¿Existe relación entre la política pública del sector turismo y la reducción de los índices de desigualdad social en Cartagena? El planteamiento del problema entonces tiene que ver con las características de la ciudad de Cartagena. Es una ciudad ubicada en la zona norte de la geografía colombiana, a orillas del Mar Caribe. Cuenta con una población aproximada de 1.300.000 habitantes, en una extensión de 63.000 hectáreas aproximadamente, fundada por don Pedro Heredia en el año 1533. Cartagena de Indias tiene un centro histórico excepcional, con una arquitectura colonial y republicana, que la ha hecho tener un valor y reconocimiento ante el mundo como patrimonio histórico de la humanidad. Rodea el centro histórico 11 kilómetros de muralla. Tiene un litoral de aproximadamente 114 kilómetros de playa, con una exquisita gastronomía y naturalmente una oferta hotelera que no tiene nada que envidiar al contexto internacional. Se ha consolidado como el principal destino turístico de Colombia y también como uno de los destinos de importancia del Caribe. Tiene a su vez una importancia desde el punto de vista portuario, porque es el principal puerto de Colombia y el segundo en importancia de la subregión Caribe, después de Kingston, Jamaica. Es la cuarta ciudad en Colombia con mayor importancia desde el punto de vista industrial. Pero a su vez es también la primera exportadora de la región Caribe colombiana, aportándole a la economía nacional aproximadamente un 9% de las exportaciones que produce el país. Significa de que hay un peso significativo en el Producto Interno Bruto, pero también en el comercio internacional, que desde Cartagena, a través de sus puertos y a través de la facturación que se hace en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, presenta un elemento supremamente llamativo desde el punto de vista de la importancia de la ciudad en el contexto nacional. No obstante, la ciudad presenta unas altas tasas de insatisfacción en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas, más conocidas como NBI. Una alta división social con estándares bajos de calidad de vida. De igual manera, ocupamos el 9º lugar entre las ciudades capitales con mayor índice de pobreza. Una alta brecha entre el capital humano, técnico y especializado. Es decir, no tenemos gestión en la alta dirección en la ciudad. Un tercer lugar entre las ciudades con mayor desigualdad en Colombia. Un sector turístico que se encuentra desarrollado con experiencias que ha sido sobre la acumulación de las mismas y no sobre un plan integrado que permita visionar un marco de desarrollo económico hacia el sector y especialmente con una dinámica de crecimiento y con una dinámica proyectada. Brechas sociales muy severas, sobre todo porque hay exclusión, porque hay pobreza, porque hay una educación marginal, porque la salud es precaria y porque el ordenamiento y el desarrollo territorial no están acompasados con el desarrollo económico y mucho menos con el sector turístico. Justificamos entonces la investigación a partir del desfase entre la implementación de la política pública hacia el sector turismo y su incidencia en la reducción de las desigualdades sociales. En un intento, pretendemos verificar qué tan equitativas podrían ser las políticas públicas que se implementen en el sector turístico en cuanto al modelo del mismo desarrollo económico y social basado en el turismo. Si la implementación de estas políticas públicas permiten entonces una redistribución del ingreso en sus habitantes o que por el contrario fomenta la concentración creando y generando nuevos monopolios. Si se democratiza el empleo y las oportunidades que puede tener la sociedad y su gente, o si se genera un valor agregado en cuanto a la identidad cultural popular
y naturalmente su riqueza cultural como territorio y en cuanto también a la economía familiar que hoy tiene la sociedad en la ciudad de Cartagena. Nos lleva entonces a unos objetivos la investigación, y es evaluar los resultados esperados y obtenidos a partir de la implementación de la política pública en el sector turismo en cuanto a la reducción de los índices de desigualdad social. Y pretendemos entonces que estos objetivos sean estudiar el propósito de la política pública conjuntamente con los resultados esperados. También describir la política pública en el sector turismo de la ciudad. A su vez, describir también cuál es el panorama de desigualdad que tiene la sociedad y sus gentes. Entender la política pública, que ésta no debe responder solamente a los temas de desigualdad social, sino al conjunto de inclusión dentro de la sociedad. Analizar los factores que existen y que inciden en los desfases que hoy estamos planteando. Y naturalmente, la implementación de esta política ayuda a la formación de los monopolios económicos en el sector turismo. Planteamos entonces una hipótesis general. La implementación de la política pública del sector turismo en Cartagena ha empeorado la desigualdad social y naturalmente esto nos conlleva a que desarrollemos tres subhipótesis. La primera subhipótesis es que si la implementación de la política pública de turismo en Cartagena ha supuesto la creación de monopolios alrededor de este sector y ha concentrado la riqueza. La segunda, la concentración de la política pública de turismo en Cartagena ha supuesto que el índice de crecimiento de los trabajos informales. Y la tercera, la implementación de la política pública de turismo en Cartagena ha supuesto un aumento de la desigualdad socio-racial y cultural en la ciudad. Hemos obtenido todo esto a través de unas fuentes documentales que nos permiten construir los índices y que a su vez nos permiten hacer la evaluación. Esas fuentes las hemos obtenido a través de la Cámara de Comercio, de la ONG Cartagena Como Vamos, el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento de Estadísticas DANE, el Ministerio de Comercio Exterior, el PNUD, entre otros, como con sus documentos nos han permitido construir las variables que a continuación desarrollamos en la investigación. Hoy Cartagena es la cuarta ciudad con mayor desigualdad social. En el año 2015 alcanzó este nivel y no ha podido desmontarlo. Con un alto grado de concentración de riqueza, de acuerdo a los indicadores que se muestran a través del coeficiente de Gini. La informalidad de la ciudad oscila entre un 42 y un 45% de la población económicamente activa, lo cual significa de que el empleo informal tiene una alta presión frente al sector turístico. En cuanto al empleo formal, no va más allá del 10% del Producto Interno Bruto local. Son precarias también las condiciones educativas y hay falta de estímulos para la formalización y la organización económica productiva del sector informal o de aquellos que quieren involucrarse y que quieren participar del sector turismo. Los niveles de rebusque son bastante altos y generan una situación, y es que no solamente de informalidad, sino que además esto no lleva a unos esquemas de protección a la persona que genera el ingreso, porque no tiene aportes para fiscales, no tiene ningún tipo de seguridad social y solo se dedican a producir el día a día. Hay un mayor crecimiento demográfico hacia la periferia y esto naturalmente aumenta también los niveles de pobreza que hoy tiene la ciudad, y especialmente con los sectores de afrodescendientes. Hay una diversidad cultural popular que no tiene ningún tipo de apoyo, ni privado ni público, y que tampoco se articula a los procesos de encadenamiento del sector turístico. Por lo tanto, son procesos aislados y dispersos que tienden a desaparecer en el tiempo. El tema de la pobreza
también está asociado a la periferia y especialmente a las comunidades afrodescendientes, que son las que mayoritariamente participan en estos sectores de la ciudad. Podemos entonces, después de analizar las subhipótesis, establecer una discusión alrededor de las mismas. La primera subhipótesis, aumento del índice de desigualdad social. Los resultados podemos decir que no son concluyentes, que no son completos, toda vez que no se puede asegurar que ello obedece exclusivamente a la política pública del sector turismo, sino que hay otros factores que están asociados a estos indicadores y especialmente a esta subhipótesis. Por ejemplo, el desplazamiento forzado, los factores de violencia que incidieron en el territorio y que llevaron a que la ciudad fuera receptora de muchos de ellos. Entonces, tenemos que concluir de que no necesariamente hay un factor concluyente que nos demuestra esta subhipótesis. En cuanto a la segunda subhipótesis, de acerca del crecimiento de los índices de trabajo informales, allí sí podemos nosotros asegurar de que hay una relación directa entre esta subhipótesis y los diferentes escenarios que hoy muestra la ciudad. Porque hemos observado de que a través de las diferentes agremiaciones que hoy agrupan la economía informal, en su gran mayoría tienen que ver con el sector turístico. Y naturalmente, si hacemos un censo, al establecer claramente cuáles son las personas que interactúan en medio de esta informalidad, hay una alta demostración de que la informalidad tiene una alta cabida dentro del contexto general de la informalidad general de la ciudad. No así el empleo formal, porque también al medirlo encontramos de que es muy bajo frente a la capacidad de la población económicamente activa dentro del territorio. Y el tercer aspecto, la subhipótesis que tiene que ver con el crecimiento de la desigualdad socio-racial, también podemos decir de que no hay resultados concluyentes, que esos resultados son inconclusos en razón a que, como decía, factores asociados al desplazamiento, factores asociados a la violencia, trajo a que muchas personas de los alrededores que tienen que ver con comunidades afrodescendientes tuvieran que llegar al territorio y de alguna manera evitaran de que la política pública asociada con el sector turismo fuera la que marcara exclusivamente este tema. E indiscutiblemente de que tenemos que decir de que hay elementos que nos permiten asegurar que sí existe un desplazamiento y que existe una exclusión en cuanto a la desigualdad social y racial en la ciudad y especialmente en el sector turístico. Porque en los sectores populares, naturalmente, la cultura, el arraigo y especialmente los diferentes escenarios artísticos que allí se presentan no son de receptividad para fomentar actividades industriales que tienen que ver con el sector turístico. Como conclusión, entonces, podemos decir que la investigación organiza algunos elementos dentro de la cadena turística y su respectivo clúster desde abajo hacia arriba en un esquema de encadenamiento que genera una nueva organización y una nueva proyección de ferias internacionales, de alianzas, de foros, de asociaciones empresariales, de integración artística, de gestores culturales, de personas que hacen parte de los diferentes escenarios de la ciudad y que de alguna manera se encaminan por el sector turístico y que además cuenta con apoyos como el logístico, el inmobiliario, los hoteleros, los gastronómicos, los culturales, que generan un gran impacto en la misma ciudad. Y vale la pena seguir trabajando en desarrollar otras líneas que permitan alcanzar unos mayores y mejores niveles de formalización del sector turístico. Muchas gracias.